Compré una casa, me casé con mi mejor amiga, y aún así jamás imaginé que lo más duro de nuestra convivencia sería lo que ocurría tras una puerta cerrada. Tenía 31 años cuando firmamos el contrato de nuestra primera vivienda en las afueras de la ciudad, aún con el brillo del anillo de bodas reflejando la luz sobre el papel. Pensé que ese día lo teníamos todo: amor, juventud y un techo propio donde construir historias. Nos veíamos como protagonistas de nuestra propia película, sonriendo nerviosos al abrir la puerta por primera vez, abrazándonos en la sala vacía y fantaseando sobre dónde iría cada mueble. Yo vengo de una familia donde alquilar era la norma, así que la idea de ser propietario me hacía sentir adulto de verdad. Mi esposa, llamémosla Ana, es un año menor, risueña, de ojos enormes y una espontaneidad que me atrapó desde que éramos amigos en la universidad. Nunca envidiamos a las parejas perfectas de Instagram porque creíamos que lo nuestro estaba por encima de esa exhibición. Éramos reales, por eso, al principio, todo fue tan fácil. Elegimos los colores de las paredes discutiendo sobre si el gris antracita era demasiado sombrío o si el salmón pastel parecía cuarto de bebé. Cocinamos cenas improvisadas en un horno que aún no sabíamos usar. Nos despertábamos tarde los fines de semana, envueltos en sábanas nuevas que olían a detergente y a promesas. Éramos cómplices, novatos, tontos y felices. Pero, como suele pasar, después de la luna de miel viene la vida cotidiana con sus horarios y rutinas. No fue una pelea monumental ni una traición infidelidad lo que encendió nuestra primera chispa, sino algo mucho más mundano y, sin embargo, enloquecedor: el tiempo que yo pasaba en el baño. Lo cuento y me río por lo absurdo, pero en ese momento no fue gracioso. Siempre he tenido un apetito grande. Mis amigos me llaman el pozo sin fondo porque puedo comer 3.000 calorías al día sin alterar mi peso. Mido casi 1,96 metros y peso unos 72 kilos. Soy de constitución delgada, con huesos largos y hombros angostos. Había sido deportista en la universidad y mi metabolismo seguía funcionando como si aún entrenara. Ana, en cambio, tiene una relación más casual con la comida. Puede olvidarse de almorzar si está concentrada en un proyecto. Yo no puedo olvidar comer, mi estómago me lo recuerda con gruñidos que retumban. Cuando nos mudamos, empecé a cocinar más para mí mismo. Si comía mucho, inevitablemente iba al baño a un horario irregular. Algunas veces eran por la mañana, otras en plena tarde. Podía pasar 10 minutos o media hora, dependiendo. Admito que al principio llevaba el móvil conmigo. No voy a santificarme diciendo que no he visto memes mientras estaba sentado en la taza, pero lo hacía como cualquier ser humano que ha crecido con un smartphone pegado a la mano, para distraerme mientras esperaba que mi cuerpo terminara su trabajo. Ana empezó a notarlo. ¿Estás bien?, me preguntaba desde la sala. La primera vez me reí y respondí algo como: sí, solo estoy, ya sabes, defecando. Sentí una pizca de vergüenza al decir la palabra, pero somos adultos, pensé. Ella soltó un ok sin interés y siguió viendo su serie. Conforme pasaban los días, sus preguntas dejaron de ser neutrales y empezaron a llevar un tono entre bromista e inquisitivo. ¿Qué estás haciendo tanto tiempo ahí? Descubriendo la cura del cáncer. A lo mejor te fuiste a Narnia, amor. ¿Sabes que si mueres en el baño ni siquiera me enteraría hasta que empiece a oler? Yo contestaba con excusas medio en serio, medio en broma. Estoy ocupado, ¿qué quieres que haga? Es mi hora de meditación. Ella se reía. Era casi un juego. Pero algo en su risa empezó a incomodarme. Tal vez sea absurdo sentir que te juzgan por defecar, pero a mí me dolía. Desde niño he tenido problemas de digestión y tardar en el baño era normal en mi familia. Mi padre se llevaba un libro, mi madre se asomaba cada tanto para asegurarse de que no se había dormido. No era tabú. Sin embargo, Ana venía de una casa donde se fingía que ir al baño era como teletransportarse. Desaparecías 5 minutos y regresabas perfumado, sin mención alguna de lo ocurrido. Entiendo ahora que para ella mi tiempo ahí era una rareza. Empecé a notar miradas de reojo cuando me levantaba de la mesa y me dirigía al baño con el teléfono. No tardes tanto, decía, alargando la frase como si hablara con un adolescente que va a salir de fiesta. Al principio lo dejé pasar. Yo también tenía mis manías, siempre dejaba las luces encendidas, por ejemplo, y ella las toleraba. ¿Por qué no podría yo tolerar sus comentarios? Pero cada ya acabaste, cada golpe leve en la puerta me iban arañando la paciencia. ¿Por qué me vigilaba? ¿Qué creía que estaba haciendo? Escondiéndome para escribir mensajes a otra mujer, jugando videojuegos clandestinos. Sí, era ridículo, pero esa ridícula sospecha empezó a perfilarse en mi cabeza. Yo no estaba haciendo nada malo, lo que me molestaba era que no me creyera. Recuerdo una noche en la que estábamos viendo una película.
Yo había preparado palomitas y comido hasta sentir la barriga llena. De pronto, un dolor conocido me obligó a pausar la película. Ahora vengo, murmuré, levantándome. Ella rodó los ojos y dijo, otra vez, vamos a perdernos la escena. Cerré la puerta del baño y me senté. Estaba en eso cuando escuché su voz molesta. ¿Cuánto vas a tardar? Tengo que ir yo también. Le respondí que no podía saberlo. Y entonces vino el comentario que me hizo hervir. Seguro que estás en TikTok. Siempre es lo mismo. TikTok, ese era su concepto de mí. Me estaba acusando, aunque lo dijera entre risas. Pensé en lo injusto que era. Yo podía soportar que me molestara por dejar un plato sucio o por tardar en sacar la basura, pero no por algo tan íntimo. Sentí rabia. No contesté. Terminé, tiré de la cadena y abrí la puerta. Su cara expectante me dio ganas de gritar. ¿Satisfecha? Le espeté. Ella frunció el ceño, confundida. Solo estaba bromeando, murmuró. No quise seguir discutiendo. Volvimos al sofá con un silencio que no parecía nuestro. Ahí comenzó una serie de pequeñas discusiones que, vistas a la distancia, tienen un aire cómico, pero en su momento, con la presión de estar aprendiendo a vivir juntos, nos agotaron. Hubo mañanas en las que apenas me levantaba, sentía que tenía que justificar mis actos. ¿En serio tanto? Me preguntaba ella cuando yo llevaba 15 minutos encerrado. Yo respondía con tono irónico. Disculpa por no tener un colon cronometrado como el tuyo. Ella contestaba, pues si no estuvieras con el teléfono. Le decía que no era el teléfono, que de verdad necesitaba tiempo. Claro, claro, respondía entre dientes. No les dábamos demasiada importancia, pero esas fricciones se acumulaban en una esquina de nuestra relación como polvo debajo de la cama. Había noches en las que nos acostábamos sin un beso de buenas noches porque uno de los dos estaba molesto. Y todo por algo tan básico como cagar. Me empecé a preguntar si quizá yo era el exagerado. ¿De verdad estaba tardando tanto? ¿Era posible que sin darme cuenta estuviera abusando de mi tiempo privado? Estaba dispuesto a revisar mis hábitos, pero había un asunto clave. Ana no creía en mis heces, literalmente. Ella pensaba que mis frases de «estoy ocupado» eran excusa para desconectarme del mundo y deslizar con el dedo en la pantalla. Un domingo por la tarde, mientras preparábamos comida, toqué el tema de forma seria. «Oye, sobre lo del baño», comencé. Ella, sin mirarme, cortaba zanahorias. «¿Qué pasa? Siento que te molesta mucho que tarde y no sé cómo explicarte que no lo hago por gusto. No estoy viendo videos. De verdad, simplemente tarda». Se detuvo un segundo, apoyó el cuchillo y me miró. «No me molesta tanto como crees», respondió. «Solo se me hace raro porque a mí no me pasa. Y a veces sí pienso que te pierdes ahí viendo cosas. Pero no es que piense que estás chateando con otra». El alivio de escuchar que no me creía infiel se mezcló con la frustración de que, aún así, me consideraba un procrastinador sanitario. Le propuse algo absurdo. «¿Quieres que te envíe pruebas?», dije medio riendo. Ella hizo un gesto asqueado. «No, gracias», se burló. Traté de dejarlo ahí, pero mi mente seguía dándole vueltas. ¿Cómo demostrar que mi cuerpo era impredecible? ¿Cómo convencerla de que mis largas sesiones eran productivas? Sentí la necesidad infantil de tener la razón. Sé que hay quien prefiere dejar pasar estas cosas, pero yo soy obsesivo. Me dije, si no me cree, la haré creer, y de paso, haré que se arrepienta de haber dudado de mí. Así nació mi plan de venganza que ahora narrado me hace sonar como un niño de primaria, pero en ese momento lo consideré brillante. No se trataba de esconder su cepillo ni de apagarle la tele. Iba a darle exactamente lo que decía que quería, información. La siguiente vez que me sentara en el trono, narraría mis movimientos en voz alta, sin pudor, para que no quedara duda de lo que estaba pasando dentro. Si quería saber si estaba jugando, lo sabría. Si quería pruebas de mi sinceridad, las tendría. Y si eso la incomodaba, mejor, tal vez así dejaría de preguntar. Recuerdo el día exacto que llevé a cabo mi plan. Era lunes por la mañana, un día cualquiera. Ana trabajaba desde casa y yo tenía el día libre. Estábamos desayunando cuando sentí el movimiento intestinal que ya conocía. Me levanté, la miré con solemnidad y le dije, «Voy a ir al baño». Ella sonrió. «¡Qué sorpresa!», ironizó. Caminé los pocos pasos hasta la puerta y antes de cerrar me asomé una última vez. Su cara no decía nada especial. Cerré. Me senté, respiré hondo y esperé a que el momento llegara. El silencio de la casa era interrumpido solo por el zumbido lejano de su laptop. Me concentré como si fuera un actor en una obra de teatro. Cuando sentí la primera señal, abrí la boca y con un tono de locutor de fútbol grité, «Las bolas de caca están saliendo de mi trasero». Mi voz resonó en las paredes de la casa. Afuera, escuché un sonido parecido a una risa mezclada con un «qué chingados». Me mordí la lengua para no reír. No había vuelta atrás. Minutos después, cuando sentí que el proceso estaba llegando a su fin, volví a anunciar, «La caca ha terminado de salir».
Hice un silencio dramático. A través de la puerta escuché un «eu» y luego risas. Tiré de la cadena, me lavé las manos, abrí la puerta y encontré a Ana de pie, con la mano en la boca, mirando la escena como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Estás loco?», exclamó con un brillo de diversión en sus ojos. «¿Me lo pediste información?», respondí, fingiendo inocencia. Ella negó con la cabeza, riendo. «Eres un idiota». Se alejó, pero su risa quedó flotando. La primera vez fue graciosa, la segunda quizá un poco menos. Pasó un día o dos antes de que repitiera mi performance. Habíamos invitado a unos amigos a cenar. Después de comer me excusé, presumiendo de mi nuevo sistema de comunicación. Me aseguré de que todos estuvieran en la sala para que Ana fuera testigo de que no me importaba la vergüenza. «¡Atención!», grité desde el baño. Líquido marrón saliendo de mi cuerpo, la risa se escuchó más fuerte. Mis amigos no sabían si reír o sentir pena. Ana se tapó la cara. «¡Ya basta!», gritó. «Hago esto por tu bien», respondí y sonreí aunque nadie pudiera verme. Cuando salí, mis amigos me miraron como si hubiera perdido la razón. «¿Te golpeaste la cabeza?», bromeó uno. Les expliqué el trasfondo y todo se volvió un chiste interno. Pero, como toda broma que se repite, empezó a cansar. Yo lo hacía cada vez con más dramatismo. «Gran torpedo a punto de sumergirse», gritaba. «Mis órganos internos hacen su labor». Ana pasaba de la risa al fastidio. «Ok, ok, ya entendí, por favor, basta», decía. Yo, satisfecha mi sed de venganza y habiéndome reído como nunca, empecé a sentir que había probado mi punto. Demostré que no había nada que ocultar, que mi cuerpo era impredecible y que no necesitaba escudarse en la pantalla del teléfono. Ella, por su parte, dejó de preguntar. Tal vez mi exageración la hizo consciente de lo ridículo que era el tema. Tal vez simplemente se hartó. Pero el caso es que la tensión disminuyó. Sin embargo, mientras lo recuerdo, me doy cuenta de que detrás de la comedia había emociones reales. Quería que ella me creyera, sí, pero también necesitaba que no se burlara de algo que para mí era vulnerable. Tentarse en el baño es, literalmente, estar desnudo y vulnerable. Ser cuestionado ahí me hacía sentir observado. Yo no soy escatológico de naturaleza, no me gusta hablar de heces en la mesa ni enseñar fotos, pero tuve que elegir entre callar y tragarme la molestia o exponerme hasta el ridículo. Preferí lo segundo porque me pareció la forma menos dolorosa de salvar mi orgullo. La reacción de Ana, aunque envuelta en risa, me reveló algo. Ella no imaginaba que su insistencia me afectaba. Cuando me escuchó gritar detalles tan gráficos, se dio cuenta de la intimidad que estaba pisoteando con sus bromas. Esa realización cambió algo. Empezó a tocar la puerta solo cuando de verdad necesitaba entrar. Y cuando lo hacía, preguntaba con un tono neutro si me faltaba mucho. Yo, a su vez, empecé a ser más consciente de la duración de mis visitas y de no llevar el móvil conmigo. Me daba curiosidad saber cuánto tiempo era estrictamente necesario y cuánto era ocio, y descubrí que podía reducirlo un poco. Con el tiempo, desarrollé un horario más regular. Ajusté mi dieta, repartí mejor mis comidas. Empecé a escuchar a mi cuerpo y a ir al baño a la misma hora cada mañana. Ana se dio cuenta y de vez en cuando lo mencionaba con orgullo. «Mira, tu colon ya tiene reloj». Yo sonreía. Pero ese cambio, esa aparente resolución, no ocurrió de la noche a la mañana. En los días que siguieron a mis anuncios teatrales, todavía quedaban emociones revueltas. Había cierta vergüenza en mí. Aunque lo había hecho por convicción, no dejaba de ser ridículo gritar «caca» en tu propio hogar. Sentía la mirada de mis amigos cada vez que nos reuníamos. A veces uno soltaba, se viene la narración del baño, y todos reían. Yo sonreía por compromiso, pero por dentro me preguntaba si me había pasado de la raya. Había expuesto demasiado. Había convertido algo íntimo en un show que ya no podía controlar. Me costaba dormir algunas noches, pensando en cómo las pequeñas bromas pueden convertirse en etiquetas. Ana, por su parte, empezó a bromear con un tono más compasivo. «¿Todo bien ahí, poeta del baño?», me decía a veces. Yo respondía con un sí sencillo. Noté que su tono cambió, dejó de ser acusatorio y se volvió más de complicidad. No sé si fue porque me vio herido o porque se dio cuenta de que había estado sobrepasando un límite. El resultado fue que, por primera vez desde que empezamos la convivencia, hablamos sobre nuestros límites de forma sincera. Una noche en la cama me dijo: «Oye, de verdad, perdón si te hice sentir observado. Yo tampoco sé mucho de estas cosas. Y sí me molestó un poco que tardaras porque siempre he tenido horarios y necesito organizarme, pero supongo que puedo tener más paciencia». La miré sorprendido por su sinceridad. «Gracias», dije, «y yo también siento haber hecho ese show. Fue inmaduro». Ambos reímos, nos tomamos de la mano. Parecía una conversación simple, pero fue un hito. Habíamos transformado un chiste en una reflexión sobre la convivencia. Es curioso cómo las relaciones se construyen con estos detalles cotidianos.
Todos hablamos de la importancia de la comunicación, de la confianza, del sexo, del dinero, pero casi nadie menciona el baño. Sin embargo, compartir un hogar significa compartir también los sonidos, los olores y los silencios más íntimos, y eso requiere un tipo de compasión distinta. Poco después de esa conversación, surgió una situación que puso a prueba nuestra nueva dinámica. Un día, un amigo se presentó sin avisar mientras yo estaba en mi horario habitual del baño. Ana lo recibió en la sala. Escuché sus voces apagadas a través de la puerta. De repente, escuché un susurro. «Está en el baño», dijo Ana. El amigo respondió con tono bromista: «Ah, la radionovela». Hubo risas. Sentí que mis orejas ardían. Ya no quería jugar ese juego. Tiré de la cadena y salí rápidamente. Saludé como si nada. Más tarde, cuando nos quedamos solos, le dije a Ana que no quería que eso se convirtiera en mi etiqueta pública. Ella asintió. «Tienes razón, fue falta mía», y nunca más lo mencionó delante de otros. Ese gesto significó mucho para mí. Mientras tanto, mi relación con mi propio cuerpo también cambió. Empecé a prestar más atención a lo que comía. Consulté con un nutricionista, algo que nunca había hecho. Me explicó que comer en horarios irregulares y en grandes cantidades estresa al sistema digestivo. Empecé a repartir mis calorías a lo largo del día y a comer más fibra. No sé si fue placebo, pero sentí que mis visitas al baño se volvieron más eficientes. También decidí dejar el teléfono en la cocina cuando iba. No porque creyera que estuviera mal usarlo, sino porque quería sentirme libre de la sospecha de Ana y sobre todo de la mía. Ana empezó a preguntarme menos. Cuando lo hacía con cuidado, como quien toca un tema delicado, y yo respondía sin sentirme atacado. Hubo una vez en que me dijo: «Ya entiendo lo que sientes cuando te presiono por algo que tu cuerpo necesita». Lo dijo después de que yo la animara a dormir una siesta cuando estaba exhausta y ella se negó porque tenía trabajo atrasado. Fue como un espejo, ella se veía a sí misma en mí, y creo que eso es lo que fortaleció nuestra empatía mutua. No voy a decir que desde entonces nunca hemos discutido. Somos humanos, vivimos juntos, encontramos nuevas cosas que nos molestan, pero aprendimos una lección sobre cómo abordarlas. Aprendimos a no burlarnos de las necesidades del otro, por más ridículas que parezcan, y a expresar cuando algo nos lastima en vez de acumularlo hasta explotarlo con sarcasmo. Sin embargo, no todo fue aprendizaje pacífico. Hubo un momento, después de la segunda o tercera vez que hice mis anuncios escatológicos, que Ana se hartó. Estaba en el baño, ya a punto de terminar, cuando escuché un golpeteo fuerte en la puerta. «Ya basta», gritó, ahora sí en serio. «Me das asco». Me quedé congelado. Hasta ese momento, sus reacciones habían sido de risa o molestia leve. Nunca me había dicho asco. Esa palabra se clavó en mí como una espina. Tiré de la cadena, salí y la enfrenté. «¿Te doy asco?», pregunté. Su cara estaba roja. «Lo que haces», gritar, «es repugnante». No era necesario. Me quedé mudo. La habitación se llenó de una tensión que hacía pesado el aire. En ese instante tuve ganas de decirle cosas hirientes, de recordarle sus defectos, de vengarme con algo peor. Pero me mordí la lengua y me encerré en el cuarto. Estuve toda la tarde sin hablarle. Ella me buscó varias veces, pero no abrí. Por primera vez, el tema del baño nos había llevado a un silencio duro, no a risas. Fue una experiencia extraña. Me sentí humillado y a la vez culpable por haber llevado la broma tan lejos. Después de unas horas, salí y la encontré en el sofá llorando. Me senté a su lado. Ninguno de los dos hablaba. Al final fui yo quien rompió el silencio. «No quise faltarte al respeto. Solo quería que me creyeras, que vieras lo absurdo de tus comentarios». Ella asintió. «Y yo no debí llamarte asqueroso. Me pasé». El diálogo fue breve, pero sirvió para desactivar la bomba. Esa noche nos abrazamos más fuerte que de costumbre. Y en ese abrazo entendí que la vergüenza puede ser un arma filosa y que usarla contra quien amas deja heridas que cuesta cerrar. Ahora, cuando cuento esta historia a amigos muy cercanos y solo a ellos, en confianza, me doy cuenta de que la risa inicial se transforma en reflexión. Todos tienen una versión de esta pelea en sus relaciones. Algunos discuten por cómo se corta la cebolla, otros por si se duerme con calcetines o no. Son tonterías que acumuladas pueden volverse montañas. La cuestión no es la tontería en sí, sino lo que simboliza: atención, respeto, confianza. Nunca pensé que un inodoro sería el escenario de mi primer conflicto matrimonial serio, pero lo fue y lo agradezco, porque gracias a esa pelea tan absurda aprendimos a hablar mejor, a escuchar, a pedir perdón sin rodeos y a reír claro. Hay días en que Ana me mira y dice: «¿Recuerda cuando narrabas tu queca como si fueras un comentarista deportivo?», y ambos soltamos una carcajada. Luego me abraza y me susurra: «Gracias por ser tú». Yo respondo: «Gracias por soportarme».
Y aunque parezca cursi, en esos momentos sé que incluso nuestras peleas nos han unido. Hay una última escena que quiero compartir y que sirve como cierre provisional de esta parte de la historia. Algunas semanas después de nuestra reconciliación, decidimos ir a pasar un fin de semana a casa de mis padres. Era la primera vez que los visitábamos como matrimonio. Estábamos sentados en la mesa del comedor, charlando, cuando mi madre empezó a contar historias vergonzosas de mi infancia. Cómo lloré porque creía que las tortugas podían volar, cómo me asustaba la licuadora. Todos reían. En un momento mencionó sin malicia, y este niño siempre se tardaba horas en el baño leyendo historietas. Me sonrojé. Ana me miró sorprendida y divertida. ¿En serio?, exclamó. Yo asentí avergonzado y liberado a la vez. No eres el único que piensa que soy lento, bromeé. Hubo risas. Mi padre añadió, tu abuelo era igual, es de familia, somos catedráticos del baño. Esa frase nos hizo reír a carcajadas a todos. Esa noche, ya en la cama de mi habitación de adolescente convertida en cuarto de invitados, Ana me abrazó y me dijo, ahora entiendo de dónde viene tu gen. Besé su frente. Y yo entiendo por qué te inquieta, no estabas acostumbrada a esto. Acaricié su pelo. Oye, ¿vas a narrar también aquí? Bromeó con una sonrisa pícara. Le di un suave golpe con la almohada. Ni de chiste, mi mamá podría escucharlo, respondí. Nos reímos en voz baja para no despertar a mis padres. Y en esa risa compartida, sentí que habíamos cerrado el capítulo de la guerra del baño, al menos por ahora. Pasaron unos meses después de la visita a mis padres, y la guerra del baño se convirtió en una anécdota que nos servía para reír en reuniones íntimas. Juramos no volver a llevar el tema más allá de nuestra burla privada. Yo había aprendido a respetar su necesidad de orden y ella había aprendido a no ridiculizar mis tiempos, pero el universo, o al menos las redes sociales, tenía otra idea. Resulta que uno de nuestros amigos había grabado, sin que yo lo supiera, uno de mis anuncios teatrales y lo había subido a un grupo de WhatsApp, el cual, como suele ocurrir, se filtró a TikTok. A los pocos días, mi voz retumbando desde un baño y gritando, las bolas de caca están saliendo de mi trasero, se había convertido en meme. Cuando me enteré, sentí que el suelo se me abría. Un compañero de mi trabajo se acercó un miércoles por la mañana con una sonrisa maliciosa. ¿Eres tú el poeta del baño? Mi mente tardó segundos en procesar. ¿El qué?, respondí, fingiendo ignorancia. Sacó su teléfono, me mostró el video y yo me vi a mí mismo, sentado, vulnerable, haciendo exactamente lo que había jurado que solo mi esposa escucharía. La imagen no mostraba mi cara, pero mi voz y mi baño eran inconfundibles. Mi estómago se retorció, sentí náuseas. Me reí a medias para disimular, pero una ola de vergüenza me inundó. Sí, soy yo, admití con una mueca. Mi compañero soltó una carcajada. Eres una celebridad, tío. Volví a mi escritorio y con las manos temblando abrí TikTok. Tenía docenas de mensajes de amigos etiquetándome. El video tenía miles de vistas. Los comentarios eran una mezcla de risas, asombro y asco. Gente que no conocía debatía sobre mi colon como si fuera un tema público. Este tipo vive en el baño, jaja. Mi marido suena igual, qué asco. Necesitamos más gente con esa honestidad. Había de todo. Yo sentía que me habían arrancado la piel. El baño, aquel espacio que se había convertido en escenario de una venganza íntima, ahora era un teatro global. Corrí a casa a la hora de la comida con el corazón en la garganta. Ana estaba sentada en la mesa con el teléfono en la mano mirando algo. En cuanto me vio, se levantó. ¿Lo viste, verdad? Asentí. Ella se mordió el labio. No sabía que habían grabado. Te juro que no lo supe hasta hoy cuando mi hermana me lo mandó. Vi la preocupación en sus ojos y por primera vez desde que me pidió pruebas de mi caca, sentí que estábamos del mismo lado de la vergüenza. Fue Carlos, dijo, refiriéndose a nuestro amigo. Ya le escribí para preguntarle qué le pasa. El enojo que sentía hacia mi amigo era intenso. Carlos siempre había sido el gracioso del grupo, el que transformaba todo en un chiste, pero nunca imaginé que se atrevería a exponerme así. Tomé mi teléfono y le marqué. Contestó con tono despreocupado. «Hey narrador», dijo riendo, «¿qué onda con tu fama? No pude contenerme. ¿Te parece gracioso? Grabaste algo íntimo y lo hiciste público sin mi permiso». Hubo un silencio. «Relájate, bro. Fue para el grupo, alguien más lo compartió. Además, ni se ve tu cara». Todos se están riendo, es viral. Es buena publicidad, buena publicidad. Esa frase me golpeó como un ladrillo. No soy un producto, gruñí. Me faltaste al respeto. No quiero que seas más mi amigo si crees que esto está bien. Colgué antes de escuchar su respuesta. Me senté en la mesa y escondí la cara entre las manos. Ana me abrazó por detrás. «Lo siento tanto», susurró. Yo no sabía si debía llorar o gritar. Sentí una mezcla de rabia, humillación y miedo. ¿Qué pensarían mis colegas, mi familia?
Se volvería esto la broma recurrente en cada cumpleaños. El recuerdo de mi madre diciendo catedráticos del baño se convirtió en un eco doloroso, y sobre todo me pregunté si había sido mi culpa. Yo había decidido gritar. Yo había hecho de mi baño un show. ¿Era justo ahora quejarme porque alguien lo amplificó? Esa pregunta me taladró la mente. ¿Qué responsabilidad tenía en mi propia exposición? Esa tarde me escribió mi jefe, me pidió que pasara a su oficina. Entré con las manos sudorosas. Él, un hombre serio, me miró con expresión difícil de leer. Vi un video que está circulando, dijo. Mi corazón se aceleró. No estamos aquí para juzgar la vida personal de nadie, pero algunos clientes lo vieron y, bueno, somos una empresa conservadora. Quería saber si piensas responder o si esto seguirá creciendo. Sentí un hilo de indignación mezclado con tristeza. Es un video personal, se filtró sin mi consentimiento. No haré más anuncios, respondí, irónico sin querer. Sonrió leve. No te preocupes, solo sé discreto con tus obvies. Lo decía con un tono paternalista que me irritó. Salí de la oficina sintiéndome más pequeño que nunca. Llegué a casa con la decisión de eliminar mi rastro digital. Llamé a mis amigos más cercanos, pedí que borraran el video, denuncié el contenido en TikTok, pero Internet tiene memoria propia. Cada denuncia parecía invitar a otro usuario a descargar y subir de nuevo la grabación. Al día siguiente, el video apareció en Twitter con más de 1 millón de reproducciones. Gente imitaba mi voz, cuentas de memes subtitulaban mis frases, incluso vi merchandising improvisado, camisetas con frases como "Pop is exiting mi buttole", traducida al inglés en letras cursivas. La pesadilla se prolongó durante semanas. Ana y yo dejamos de salir por miedo a ser reconocidos. En la calle, una vez, un adolescente nos miró y susurró algo a su amigo. Sentí que el corazón se me paraba. No pueden saber que soy yo, pensé, pero la paranoia se instaló. Empecé a revisar a la gente que se reía cerca de mí. Mi mente jugaba con la posibilidad de que se rieran de mi voz. Una tarde en el supermercado, una mujer de mediana edad se acercó a Ana y le dijo, en tono confidente, «Eres la del video del baño, ¿verdad? Lo vimos con mis hijos, qué cosa más graciosa». Ana la miró atónita. «Eso es nuestro», empezó a decir, pero se quedó sin palabras. La mujer soltó una risa y se alejó, dejando una estela de vergüenza. En paralelo, algo curioso empezó a suceder en mis redes. Recibía mensajes de personas que decían sentirse identificadas. Yo también paso horas en el baño y mi novio no lo entiende. Gracias por normalizarlo, bro. Gente me contaba historias escatológicas. Recibía también, claro, insultos y burlas, pero la parte de identificación me sorprendió. Entonces surgió la idea que se convertiría en el próximo giro, contar mi versión de los hechos por primera vez en un espacio anónimo. Si ya todos estaban hablando de mí, ¿por qué no tomar control de la narrativa? Me acordé de Reddit, esa comunidad donde la gente confiesa sus secretos. Pensé en escribirlo como un desahogo y quizá limpiar un poco mi nombre aunque fuera ante extraños. Lo hablé con Ana. Me miró como si estuviera loco. ¿No estás harto de exponer tu caca al mundo?, preguntó. Precisamente porque ya la expusieron, quiero contar cómo fue, respondí. Ella suspiró. Si te hace sentir mejor, hazlo, pero no uses nuestros nombres. Y no me llames Ana, dijo, riendo a pesar de todo. Trato hecho, respondí. Me senté frente a la computadora y empecé a escribir. Conté la historia tal como la han leído aquí. La compra de la casa, la luna de miel, el problema del baño, la burla, la venganza, los gritos, la vergüenza, la reconciliación. Escribí con honestidad, con rabia y con humor. Cuando terminé, era de madrugada y mis dedos temblaban. Dudé antes de darle clic a publicar. Pensé, ¿y si esto solo alimenta más memes? ¿Y si gente que me conoce reconoce mi estilo? Pero decidí arriesgarme. Lo publiqué bajo un usuario anónimo y por primera vez en semanas dormí. No tenía idea de que ese post se volvería viral. Al día siguiente, mi post estaba en el top de r/relationship advice traducido al inglés. Miles de comentarios, la mayoría en inglés y español, analizando nuestra vida como si fuera un episodio de una serie. Algunos me criticaban, ¿por qué gritas algo tan privado? Te lo buscaste. Otros defendían mi derecho a tardar en el baño. Otros se reían, pero entre todos un comentario captó mi atención. Tu historia me recordó a mi ex que se burla de mis ataques de ansiedad. A veces la risa esconde incomprensión. Habla con ella. No la tortures ni te tortures. Las redes sociales se olvidan de los memes rápido. Tu matrimonio es para siempre. Sentí un nudo en la garganta. Había publicado buscando algo de control y en cambio había recibido una lección. Esa noche, sentado en el sofá con Ana, le leí algunos comentarios sin decirle cuál era mío. Se rió, frunció el ceño, reflexionó. Cuando terminé, me miró fijamente. Sabes que no quería burlarme de ti, ¿verdad? Asentí. Y yo tampoco quería humillarte con mis gritos.
Supongo que ambos teníamos miedo de perder algo. Yo mi privacidad, tú tu humor, y ahora lo perdimos de todas formas gracias a la viralización. Ella me tomó de la mano. Bueno, quizás ganamos otra cosa, sabiduría en la vergüenza. Reímos porque esa frase sonaba cursi. Pero era cierta. Mientras lidiábamos con la fama involuntaria, surgió otra consecuencia que no esperaba. Empezamos a recibir propuestas comerciales. Una marca de papel higiénico nos contactó a través de un correo filtrado, preguntando si queríamos protagonizar una campaña divertida. Queremos normalizar que todos pasamos tiempo en el baño, decía el mail. Pensé que era una broma. Lo borré. Luego llegó otro correo. Un programa de televisión matutino quería invitarnos a hablar de la importancia de la comunicación en el baño y fuera de él. Me imaginé sentado en un set, mirando a un presentador con sonrisa falsa y hablando de mi colon en horario familiar. Me negué. Ana, sin embargo, me miró con intriga. «¿Y si lo aprovechas? Podríamos ahorrar para cambiar la cocina», bromeó. Le lancé una almohada. Aunque suene a locura, la viralidad forzó a Ana y a mí a tener conversaciones que nunca habíamos tenido. Por ejemplo, sobre los límites de la intimidad en la era digital. Nos preguntamos qué cosas compartir y qué guardar. Ella me confesó que, de manera inconsciente, sus bromas sobre mi baño eran una forma de evitar hablar de sus propias inseguridades. Tenía miedo de engordar, de ser vista comiendo, de que yo la juzgara. Nunca lo había dicho en voz alta. Yo la miré, sorprendido. «¿Por qué no lo dijiste?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «Porque creí que era ridículo, igual que tú creíste que era ridículo enojarte por mis comentarios del baño. Ambos preferimos reírnos que admitir que nos duele». Esa conversación me dejó pensando en cuántos otros aspectos de nuestra relación estaban cubiertos por una capa de chistes. Cuando las aguas digitales se calmaron, y créanme, siempre se calman, la gente se aburre y pasa al siguiente meme, nuestra vida volvió a una especie de normalidad. Claro, de vez en cuando aparecía algún comentario en mi Instagram con emojis de queca, pero ya no me afectaba igual. Habíamos pasado por la vergüenza pública y salimos del otro lado, y en cierto modo, la experiencia nos acercó. No porque nos guste hablar de defecar, sino porque aprendimos a enfrentar un problema juntos, a pesar de que lo habíamos empezado como oponentes. Hubo, sin embargo, una secuela menos agradable. Carlos, mi amigo que grabó el video, insistió en que exageraba. Me envió mensajes disculpándose a medias. «Fue una broma, no pensé que llegaría tan lejos, no sabía que ibas a llorar por eso». Yo estaba dividido entre perdonar y mandar a la mierda nuestra amistad. Él había cruzado un límite que yo creía inviolable, la confianza. Yo lo había invitado a mi casa, había compartido mi vulnerabilidad y él la convirtió en entretenimiento. La noche en que me envió ese mensaje, me senté en el balcón mirando la oscuridad. Pensé en las risas compartidas con él en los años de amistad. Pensé en su esposa, que era amiga de Ana. ¿Valía la pena perder a un amigo por esto? ¿O valía la pena enseñarle que hay bromas que destruyen confianza? Finalmente le respondí con calma: «No estoy llorando, estoy poniendo límites. No quiero que grabes más mi intimidad. Si no puedes respetar eso, prefiero mantener distancia». Su respuesta fue un emoji de pulgar arriba y un ok bro. Esa frialdad me dolió. Pasó un tiempo sin buscarnos. Supongo que nuestra amistad se enfrió. Las relaciones también pueden morir de diarrea mediática. En ese proceso, me di cuenta de que mis reacciones no solo reflejaban enojo con Carlos, sino con una parte de mí que disfrutaba de la atención. Si no hubiera sacado el teléfono aquella primera vez, si no hubiera adornado mis gritos con narraciones épicas, tal vez nadie me habría grabado. Era injusto culparlo por algo que yo mismo provoqué. La autocrítica me hizo sentir culpable. Ana me vio cabizbajo y en su estilo me soltó: «Te estás flagelando por algo que ya pasó. Sí, debiste ser más prudente, pero él no debió grabarte. Ambos se equivocaron. Punto. ¿Qué vas a hacer ahora? Pasar los próximos años pensando en Keika». Esa frase me hizo reír y al mismo tiempo me liberó. Tenía razón. Era hora de seguir adelante. La experiencia también me mostró lo rápido que puede derrumbarse la imagen que construimos de nosotros mismos. Yo me veía como un tipo serio, profesional, responsable. Mis colegas me respetaban por mi trabajo. En cuestión de horas me convertí en el del baño. No podía controlar cómo me veía el mundo. Lo único que podía controlar era mi reacción, y decidí no darle más poder a un video de 30 segundos. Seguí trabajando, seguí viendo a mis amigos con nuevas reglas. No teléfonos en el baño, seguí enamorándome de Ana cada vez que me sonreía. Un año después, Ana y yo estábamos sentados en la misma cocina, ya más usada, con manchas de salsas y recuerdos. El olor a café llenaba la casa. El incidente del baño se sentía lejano. Estábamos planeando unas vacaciones cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Dudé en abrirlo. Finalmente hice clic.
Hola, hermano, sé que he estado distante, he estado pensando mucho. Hace unos meses alguien subió un video mío borracho diciendo tonterías. Se viralizó y perdí un contrato de trabajo. Sentí lo mismo que tú, humillación, enojo, impotencia. Te escribo para pedirte perdón de verdad. No supe lo que era hasta que me pasó. Entiendo si no quieres saber nada de mí, solo quería que lo supieras. Sentí algo en el pecho, lo miré en silencio. Ana me observó. ¿Quién es?, preguntó, le conté. Ella me miró con esa expresión que mezcla empatía y justicia. ¿Qué harás? Guardé el teléfono en el bolsillo. No lo sé, respondí, y en esa indecisión recordé una frase que leí en un comentario de mi post: nuestros errores nos alcanzan de formas insospechadas, pero también lo hace la gracia. Esa noche le respondí a Carlos. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que necesitábamos tiempo para reconstruir la confianza. Él agradeció. No volvimos a ser los mismos, pero tampoco nos convertimos en enemigos. A veces así es la vida, queda una cicatriz que no duele, pero que te recuerda de que eres capaz de superar. Hasta aquí podría parecer que nuestra historia se limita a una vergüenza viral. Pero la verdad es que este episodio abrió la puerta a conversaciones más profundas, como mencioné antes, sobre inseguridades. Ana me habló de su ansiedad por su cuerpo, por su peso fluctuante, por el miedo a ser vista comiendo. Yo le hablé de mi miedo a ser juzgado, no solo por mi tiempo en el baño, sino por mi productividad en general. Descubrí que, sin darme cuenta, tenía un reloj interno que me decía que debía ser siempre eficiente. Tal vez por eso me molestaba tanto que alguien me acusara de perder el tiempo. Me di cuenta de que la presión por ser productivo incluso en el baño era una extensión de la presión por ser productivo en la vida. Exploramos eso en terapia de pareja, algo que decidimos empezar después del escándalo. Ir a terapia no era algo que se hablara mucho en nuestras familias, pero sentimos que necesitábamos un espacio seguro para entendernos mejor. La terapeuta nos hizo preguntas que jamás nos habríamos planteado solos. ¿Qué significado tiene para ti estar en el baño más tiempo del que ella considera normal? ¿Qué sentimiento se activa en ti cuando él cierra la puerta? ¿Qué patrones familiares están replicando? Cada sesión era como pelar una cebolla de emociones. Descubrimos que Ana había crecido con un padre ausente durante largas horas y una madre que se quejaba de su hombre que se esconde en el baño para no ayudarnos. Para Ana, un marido desapareciendo tras una puerta se asociaba con abandono. Yo, por otro lado, había crecido con un padre que escapaba del caos de la casa refugiándose en la literatura en el baño. Para mí, el baño era un santuario, un espacio de libertad donde nadie me exigía nada. No era simple fisiología, era un símbolo. Al entender esos contextos, la rabia se transformó en comprensión. Dejó de ser ¿por qué me fastidias? Para ser tu infancia te hace sentir abandonada cuando me encierro, mi infancia me hace sentir libre al encerrarme. Era un cambio de perspectiva que parecía sencillo, pero que nos tomó lágrimas y risas alcanzar. Aprendimos a usar un código. Si necesitaba un momento para mí, no tenía que encerrarme con excusas, podía decirle, necesito 5 minutos de silencio. Y si ella necesitaba ayuda o presencia, podía decirme, puedes acompañarme. También acordamos que el baño era un espacio privado, no más anuncios, no más chistes invasivos. En una de las sesiones, la terapeuta nos dio una tarea: escribirnos cartas contando nuestro momento más vergonzoso y cómo nos afectó. Yo escribí sobre el video viral, cómo me hizo sentir vulnerable, infantil, impotente. Ana escribió sobre una presentación en la universidad en la que se quedó en blanco y todo el salón se rió. Ambos leímos nuestras cartas en voz alta, las manos sudorosas, los ojos aguados. Fue liberador. Descubrimos que sentir vergüenza y ser ridiculizado no nos hacía menos dignos, nos humanizaba, y paradójicamente hablar de ello nos unió. Uno de los resultados inesperados de la terapia fue que empezamos a hablar de tener hijos. Antes lo evitábamos, creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Pero, al confrontar nuestras inseguridades, nos preguntamos qué tipo de familia queríamos construir. Queríamos que nuestros hijos crecieran con tabúes sobre el cuerpo. Queríamos replicar los silencios de nuestras familias o construir una casa donde los baños no fueran campos de batalla. Empezamos a planear no con urgencia, sino con intención. Hicimos listas de cosas a enseñarles, a respetar sus cuerpos, a comunicar sus necesidades, a no avergonzarse de funciones humanas. No sabíamos si seríamos padres perfectos, pero ya no nos daba miedo hablar de caca enfrente del otro, lo cual era un avance, pero no todo en la terapia fue suave. Hubo momentos en que quise levantarme y salir. Un día la terapeuta me preguntó, ¿qué sientes cuando Ana te acusa de perder el tiempo? Respondí con sarcasmo, pues que cree que soy un inútil. Ella replicó, ¿te lo dijo? Me quedé callado. Ana nunca me llamó inútil. Yo había traducido su frustración de forma exagerada.
Esa revelación me dolió. Me di cuenta de que cargaba con heridas antiguas, un maestro de secundaria que me acusaba de flojo, un jefe que me hacía sentir que nunca hacía suficiente. Ana solo había tocado esa llaga sin saberlo. Comprender eso me permitió separar el pasado del presente y dejar de castigarla por algo que otros me habían hecho. La terapia también le reveló a Ana su propio miedo a la soledad. Para ella, el silencio detrás de una puerta podía significar que la persona al otro lado ya no quería estar con ella. De niña había escuchado discusiones de sus padres tras puertas cerradas sin saber qué pasaba. Ese eco la acompañaba. Cuando se lo conté a mis amigos, se sorprendieron. No imaginé que tanto drama se escondía detrás de un baño, dijeron, riendo, y es que nadie imagina que los baños son cajas de Pandora emocionales. Después de varios meses, decidimos terminar la terapia porque sentíamos que ya teníamos las herramientas para seguir solos. Seguíamos siendo los mismos, pero con una comprensión más profunda de nuestras heridas y con un sentido del humor renovado. El tema del baño dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un chiste bien manejado. Habíamos sobrevivido a la tormenta. La vida siguió. Cambiamos la cocina, hicimos un viaje a la playa donde, por primera vez en mucho tiempo, dejé el teléfono en la habitación y no me importó no estar conectado. Ana me sacó una foto riendo con el mar de fondo. La subió a Instagram con el caption, aprendiendo a fluir. Nadie comentó sobre mi baño. La ola de memes pasó. Empezaron a llegar mensajes de otras personas con nuevas historias virales. El mundo giró. Hoy, 2 años después de aquel incidente, escribo este epílogo desde el mismo sofá donde Ana y yo tuvimos nuestra primera conversación seria sobre el tema. A mi lado hay un andador con ruedas y en el cuarto de al lado duerme un bebé de 3 meses. Sí, somos padres, y ahora el tema de los pañales, las evacuaciones y los horarios de baño ha adquirido un significado completamente distinto. Nos reímos cada vez que nuestro hijo hace una cara de concentración y se queda quieto. Ana lo mira y dice, creo que va a ser como su papá. Yo me agacho, le beso la frente y en voz baja le susurro, Pop is exciting mi buttole, para que él me escuche y me regale su primera sonrisa. Ella me golpea suavemente con una almohada. No le enseñes eso tan pronto, me reprende, pero su risa la delata. Miro a mi hijo y me pregunto qué historias escucharé cuando crezca. Tal vez un día le cuente que una vez su padre se volvió viral por gritar algo en un baño. Tal vez se ría y me diga que su generación ya superó esos tabúes. O tal vez me mire con vergüenza adolescente y me pida que nunca lo repita. Sea cual sea su reacción, ahora sé que no quiero que la vergüenza sea una pared entre nosotros. Quiero que sepa que reírse de uno mismo puede ser liberador, pero que también hay que respetar la intimidad de los demás. Quiero enseñarle que el amor a veces se prueba en lugares insospechados, en una casa nueva, en un baño, en un meme viral, en un consultorio de terapia. A lo largo de esta historia, he aprendido que no existen matrimonios sin conflictos. Todos escondemos secretos, inseguridades, heridas que se manifiestan en los espacios más cotidianos. He aprendido que la vergüenza y el humor pueden convivir, pero que el respeto debe ser el puente entre ellos. He aprendido que una broma puede convertirse en un trauma y un trauma en un meme. He aprendido que la viralidad es efímera, pero las conversaciones que detona pueden ser profundas y duraderas. Y sobre todo, he aprendido que el amor no se demuestra evitando el conflicto, sino enfrentándolo con honestidad, humildad y sí, un poco de humor escatológico. Ahora, cuando entro al baño, cierro la puerta con suavidad. Ana y yo hemos desarrollado un ritual. Tocamos la puerta 2 veces antes de entrar a un espacio privado, sea el baño, la oficina o la mente del otro. Ya no hay narraciones épicas, no hay acusaciones, no hay cámaras. Hay respeto. Y hay un bebé que llora de vez en cuando, recordándonos que la vida sigue, con su belleza, su caos y, cómo no, su mierda. Termino esta segunda parte con una sensación de alivio. He contado mi historia completa, con vergüenza y orgullo. Si alguien lee esto y se siente menos solo en su lucha con temas aparentemente absurdos, me doy por satisfecho. Si alguien se ríe, mejor. Si alguien critica, está bien. Al final, todos tenemos nuestras batallas y nuestros baños. Yo, por mi parte, cierro este capítulo con la certeza de que, cada vez que cierre una puerta, lo haré no para huir, sino para escuchar mi propia voz y la de quien está al otro lado. Y con la esperanza de que, cuando mi hijo sea adulto, me cuente sus historias con la misma honestidad con la que yo he contado esta.